Joven Octavio, imagine que largó a llover y yo me vine todo veraniego, que es que no, porque estos soles de Medellín últimamente, Sol traidor. muy traidor. Lo que no es traidor, o sí, es la cultura, y quiero que hablemos hoy de cultura en el término más amplio y en el término de las bellas artes, que es el término más cortito. Empecemos por el teatro, que es una palabra que está asociada a tu nombre. ¿Cuál es la primera obra de teatro que recordás haber visto o la que te enamoró del mundo del teatro? Pues cuando yo era niño, en Manizales, que es mi ciudad natal, se hacía el Festival de Teatro y yo vi una representación en mi colegio de La Maestra de Enrique Buenaventura. Y para mí era como descubrir un mundo y sacudirme mucho, pero tenía 10 años, entonces fue realmente lo que revolucionó mi mirada sobre el teatro, porque hasta la fecha había visto cosas pequeñas, títeres y cosas muy recreativas y muy para un público adolescente. En cambio esta era ya para público adulto y era bastante fuerte, pero yo era un poquito precoz, hasta en eso. Hasta en eso fuiste precoz. Y sentir que te tienes, porque yo creo que eso es una pulsión, por eso digo tener, que te tenías que involucrar en el mundo del teatro, ¿cuándo fue? Casi inmediatamente, como a los 12 años ya estaba en un grupo de teatro y me moví en el mundo cultural. Teníamos una tertulia literaria, se llamaba en aquel entonces, pero es que yo era un niño efectivamente precoz porque estaba... Eso te iba a decir, pues que uno a los 12 años en tertulia literaria, pues... Sí, es que yo terminé bachillerato a los 15 y a esa edad entré a la universidad. Entonces, como te decía, corrí. No es motivo de orgullo, al contrario, no lo recomiendo. Siento que me salté etapas de la vida que debía haber vivido, pero hicimos teatro a esa edad y nos divertimos mucho. La verdad, esa relación con la vida y con ser productivo y con todo esto, aunque hoy pueda sonar un poquito a presunción incluso, sí, a los 18 dirigía la revista literaria del periódico La Patria. Y se puede presentar como... Se puede presentar como un logro, pero no había madurez. Y efectivamente muchas cosas no las repetiría, aunque algunas peleas me encantó darlas. pero está muy bien hablar de eso así, porque me lleva a la misma palabra de traición, y es que hay que traicionar también los recuerdos. Pues como que no verlos y dulcificarlos todo el tiempo, como esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que en un país como el nuestro, incluso decir que todo tiempo pasado fue mejor es lastimar el dolor de muchos. El teatro, las artes, la música, en la que también estás muy involucrada y enseguida vamos a hablar, tienen una gran carga o cercanía o responsabilidad, depende de la esquina donde uno se pare, con la palabra memoria. Este país nuestro, que es el país de la amnesia por definición, sí que necesita que le recuerden y que no se olviden ciertos asuntos. Hablemos por unos instantes, Octavio, sobre el compromiso del arte con la memoria. Pues justamente creo que era Benedetti que decía que todo tiempo pasado fue anterior, pero no para borrarlo. O sea, fue anterior y debe hablarse en ese contexto. Es decir, hay que construir memorias de pasado, pero también memorias de futuro. Quiero decir con esto que el arte tiene ese papel, construir discursos que proyecten esas memorias, las vivas, las actuales, pero también memorias futuras para una generación que no debe perder esos referentes. Entonces, desde ese punto de vista, los creadores tienen un compromiso con la juventud y con los legados. Y es justamente empezar a nominar todas esas cosas que de repente sentimos que están en el aire y que están innominadas. Y tiene que ver con palabras clave como esas, como la propia memoria y como pensar en la historia, pensar en historias personales, pensar sobre todo en términos de provincia y de región, pensar en esos discursos que todo el tiempo hablan con palabras grandilocuentes, pero que tienen que aterrizar en un significado.
Paz, por ejemplo, una palabra que se repite y se repite y se repite. Que de tanto repetir se pierde sentido. Ya perdió sentido. La pobrecita debe estar por ahí arrinconada. Ajá. Entonces, ¿qué sentido le damos a...? Suena más como una onomatopeya. Tal cual. Paz. Sí, como en los viejos poemas, que las repiten onomatopéyicamente, pero que se desgastan. Entonces, el uso desgasta las palabras. Entonces hay que darle nuevos significados y este es el compromiso de los creadores. Las palabras se cansan. Creo que los creadores deben intentar no cansarse, pero ahí cabe una pregunta y es, ¿el arte debe ser político o el arte puede ser político? ¿Vos qué pensás? El arte es político. O sea, desde luego con sus contenidos y por definición ya tiene un constructo político que lo subyace a él. Tengas o no una posición política explícita. Entonces tú estás en un contexto determinado, en un momento específico y estás construyendo una visión sobre el mundo que tiene un trasunto político, por fuerza. Vamos a seguir hablando de esto, vamos a buscar dónde nos escampamos. Vení, acompáñame, seguimos caminando por aquí, querido. A ver si esta lluvia nos ilumina. Lógrele. Yo creo que el arte aporta porque a través del arte expresamos muchas cosas. Expresamos sentimientos, nos desahogamos, somos más unidos cuando hacemos arte. El arte se vuelve más bonito cuando lo hacemos unidos. Yo creo que el arte puede ayudar a mejorar la convivencia porque en estos espacios podemos compartir, podemos hacer grupos de trabajo, podemos dar ideas y de esas ideas salen muchas alternativas para poder trabajar con nuestros compañeros y así aprender todos, porque cada persona tiene un conocimiento diferente, conocimiento que nos va a aportar para nuestra vida. Porque el arte ayuda a retomar la convivencia de los territorios porque tenemos algo que hacer, tenemos algo en qué pensar, en distraernos, en desahogarnos, en poder compartir con los demás, mejoramos la convivencia. Joven Octavio, por aquí volvemos, como que escampa, como que no. Uno puede pensar en vos y pensar en el Festival de Teatro de Manizales, en Circular, en Mapas, que es esta versión del mercado cultural desde Europa. Puede pensar en muchas dimensiones del quehacer cultural. Crear esos mercados, crear esa forma de pensar, porque es que hay quien piensa que eso vale menos o que se puede regatear el arte. Vos has ayudado a dignificar el oficio de muchas maneras, y no porque hayas puesto un tarifario, sino porque es que nos has enseñado como sociedad que esto es un trabajo que tiene ese rol político del que hablábamos ahorita, pero que tiene un rol importantísimo en la cadena económica de un país. Hablemos un poquito de eso. Sí, pues nosotros siempre hemos tenido como norte esas palabras que tú usas tan sabiamente, que es dignificar, pero sobre todo la sostenibilidad de los artistas, es decir, y de las organizaciones culturales. Yo vengo de una generación en que esto era un oficio secundario y en el que probablemente la profesionalización era una palabra que se decía como un tema aspiracional, pero no existía la gente que viviera de su trabajo. Y en general la pregunta era, tú eres músico, pero ¿de qué vives? Entonces nosotros nos propusimos sistematizar esto y sobre todo la primera inspiración era romper el aislamiento geográfico entre nuestros países, lograr la circulación de los latinoamericanos por Latinoamérica. Siempre hay claves inspiradoras en todo nuestro quehacer. Entonces en ese momento yo estudiaba en la Universidad de Sao Paulo, me relacioné mucho con Brasil y empezamos a construir un discurso que involucrara esa posibilidad de que Brasil, de espaldas a la realidad latinoamericana, tuviera un contacto importante con el resto de Latinoamérica. Entonces creamos una red, creamos unos circuitos, creamos el primer mercado que es en Latinoamérica, en Salvador Bahía, etc. Luego, todas esas claves inspiradoras se trasladan a México, Puerta de las Américas,
en que precisamente el tema era las Américas, de ida y vuelta, que hubiesen circuitos, plataformas y escenas para los artistas que les dieran sostenibilidad. Luego nos vinimos para Colombia y en Colombia trabajábamos, aparte de estas claves inspiradoras, encontrábamos que en Colombia faltaba justamente el tema de la sostenibilidad. Las organizaciones culturales estaban de espaldas a la realidad de la sostenibilidad y no existían en ese momento apoyos del Estado. Entonces empezamos a trabajar sistemáticamente en generar procesos de sostenibilidad y plataformas exportadoras para las artes colombianas, en particular para la música, que era la que prometía más, y la prueba es que 15 años más tarde de haber iniciado esos procesos, tenemos muchos éxitos, aparte de las victorias tempranas que se lograba con la calidad musical. Hoy tenemos más de 40 agrupaciones girando por Europa. Y eso es muy importante. Y finalmente, en Mapas, la clave era el tema de las migraciones, de los movimientos de los seres humanos por el mundo. Esa desconfianza de Europa. En el extranjero. En el africano. En el africano en particular y en general en esos ciudadanos de la marginalidad del mundo que querían llegar a Europa, eran vistos simplemente como personas que no valían nada. Y nosotros lo que decíamos era, al contrario, ahí están todos los contenidos que alimentarán al mundo y su futuro discursivamente desde la estética. Es decir, la música africana es la madre de todos y en las artes escénicas hay cosas maravillosas que te sorprenden y te emocionan mucho. Entonces, frente al discurso de la movilidad de los seres humanos, impedida por unas normas ridículas europeas que simplemente veían como sospechoso a un ciudadano por ser joven y negro, pues nosotros nos enfrentamos con el discurso de la estética, con la creación, con esa sabiduría ancestral y contemporánea que dialoga en África. Entonces conseguimos que África además dialogara con Latinoamérica. Hay algo que me queda de este recorrido tuyo de Brasil, México, Colombia, España, África, y es que ustedes, porque con vos siempre hay más personas alrededor, están intentando cambiar una forma de, no solo de pensar, sino de percibir el mundo, la mentalidad, cambiar la mentalidad. ¿Qué tan complejo es cambiar una mentalidad? Pues es difícil, pero hemos logrado permear, y eso es demasiado importante. El que la gente, por ejemplo en Canarias, abrace a África de esa manera. Nosotros comenzamos con un área de influencia pequeñísima, y hoy en día ya tenemos 36 países africanos participando en Mapas, que no es una cifra menor, son 55 países. Entonces para nosotros es ya un impacto tremendo. Entonces hemos conseguido que, aparte de las imágenes que se ven en la tele de los pateras desembarcando y corriendo a tratar de abrigarse y de esconderse de las autoridades, hemos conseguido que en esos mismos programas y probablemente en otros de mayor cobertura, la gente pueda ver la calidad de la creación africana y que la gente pueda ir y bailar con ellos y abrazarse y encontrarse. Porque esa es otra característica, a nosotros nos interesa que nos abracemos. Y me gusta el abrazo. Vos y yo nos conocemos de hace tiempo y sabes que me gusta el abrazo. Pero además, cambiar el sesgo de la mirada, vos usas una palabra que académicamente está muy bien, la mirada colonialista, porque cabe recordar que premios Nobel en literatura, pues claro, está Wole Soyinka en África, pero también la última vez que decían África se ha ganado el Nobel, estaban hablando de un hombre formado en Inglaterra. Pues, es decir, era un reconocimiento a una mirada blanca de África. Punto seguido. Quiero decir lo siguiente, cuando mencionas la música, y con esto terminamos este segmento, creo que es muy importante tener en cuenta que hoy más que nunca la música colombiana, en particular la música hecha en Medellín, suena en el mundo de una forma que hace posible que en Turquía a esta hora, seguramente, mientras aquí están tratando de sintonizar no sé qué radio, allá está sonando no solo el mainstream, J Balvin y lo demás, sino que es probable que alguien esté allá poniendo Puerto Candelaria, por citar algo. La música nuestra suena en el mundo como nunca antes sonaba, y eso en gran medida se debe a gente como vos.
Vamos a volver en un ratito. Esto se llama Antioquia se toma la palabra y es posible gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Estamos en los bajos del Teatro Metropolitano. Está llegando mucha gente, algo va a pasar, no sé, ya nos vemos. El arte ayuda a mejorar la convivencia de un territorio porque de esta forma los jóvenes ocupan su tiempo libre y le arrebatamos a los jóvenes y a nuestros niños también de la violencia, a los grupos armados, a los grupos ilegales. Entonces, la cultura como un medio de expresión también de nuestros sentires, de lo que queremos mostrar a la sociedad y asimismo también de lo que exigimos a veces en temas de reclamar nuestros derechos, de lo que estamos viviendo en nuestros territorios. El arte ayuda a mejorar la convivencia porque por medio del arte canalizamos nuestras emociones y expresamos nuestros sentimientos, dejando a un lado pues la violencia y todo lo que lo conlleva para llevarlo al arte, a la pintura, a la música, y eso es algo que los jóvenes sabemos aprovechar muy bien. Yo creo que el arte ayuda a mejorar la convivencia de nuestro territorio, ya que a través del arte nosotros expresamos lo que sentimos, porque el arte es cultura, el arte es alegría, el arte es pasión, y creo que es la mejor forma de armonizarnos en Colombia y en el mundo. La ayuda a mejorar, ya que nosotros como jóvenes tenemos el momento y el espacio para ser nosotros mismos, para poder expresarnos con las demás personas, para poder parcharnos y estar bien y expresar nuestros sentimientos a través del arte. Decía hace un momento, Octavio, yo que mucha gente nacida en Antioquia es ahora, tiene una proyección que hace 20 años no existía. La cultura ha permitido que las montañas no sean el último renglón, aunque seguimos siendo muy ombliguistas. Vos has traído mucha cultura a este valle y a este departamento. Contanos qué tan difícil o qué tan fácil ha sido establecer, por ejemplo, mercados culturales como el del Circular, que ya pasó los 10 años, 11, 12 creo que ya 13. 13 que son referentes continentales. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es hacer un mercado cultural en Antioquia? Pues en verdad, en su momento fuimos recibidos bastante bien. Pues yo he trabajado aquí toda mi periodo profesional. Primero por razones sentimentales, vine detrás de algún amor. Luego trabajé en el metro, en Cultura Metro y Metro Arte, y luego iba y venía. Entonces, pues cuando propusimos en el Congreso Iberoamericano de Cultura que algo le quedara a Medellín, fue que quedara ese mercado. Y recibimos un apoyo directo e inmediato por parte de la administración municipal, tanto en el periodo de Alonso Salazar como luego en el de Aníbal Gaviria, y pues al recibir esos apoyos nosotros crecieron. Empezamos a crecer y desde luego el tema justamente era lograr que el foco fuera Medellín, pero que fuera más allá de Medellín, porque efectivamente una de las principales carencias nuestras es ser autorreferenciales. Entonces la idea es romper el techo. Total. Entonces, y creo que lo hemos logrado porque precisamente en un viaje pasado veía que en los carteles de los festivales de verano, en el mainstream, de los 10 artistas más destacados colombianos que estaban circulando, 8 eran paisas, y de los 40 y pico que iban en los festivales emergentes, habían por lo menos otros 10 bandas paisas. Entonces a mí me parecía muy relevante eso, porque claro, se nota efectivamente que Medellín y Antioquia es un clúster de la música muy importante. Hablamos de la cultura ahora. Es un momento donde uno siente, con el cambio de gobierno y demás, y con la perspectiva política, que obviamente es distinta a la anterior, que por temas como los que hablábamos al principio, memoria, historia, compromiso político, el arte estaría como en una puerta de pensamiento de que lo que viene va a ser mejor, o al menos que va a haber una mirada sobre los artistas y sobre sus procesos. Sin embargo, suceden cosas como los primeros anuncios de reformas tributarias y demás, donde paquete, golpe al libro,
Paquete, aquí viene, no levanten la cara. ¿Vos qué perspectiva, vos que además estudias todo esto, qué perspectiva, tenés optimismo, pensás que hay que reevaluar, hay que ser cautos? ¿Vos cómo ves el presente inmediato y el futuro no tan a largo plazo del sector cultural en el país? En el contexto actual y coyunturalmente, yo creo que simplemente fue torpeza. Ajá. Es decir, esa torpeza hace relación con la falta de diálogo entre los ministerios. Ajá. Entonces, siempre Hacienda llega cortando cabezas. Ajá. Y desde luego hay todos unos sectores protegidos, sobre todo por las exenciones, y creo que aquí faltó diálogo. Ajá. Pero al percatarse del problema, lo empezaron a solucionar. Espero que sea realidad que lo solucionen. Como lo que pasó con el cine, por ejemplo. Exactamente, con el cine, con el sector del libro, que tiene la ley más antigua de Iberoamérica de protección al sector editorial, que es la ley del libro en Colombia, etcétera, etcétera. Y nosotros esperamos que, al contrario de recortar esto, se proyecten otras leyes, que la ley del teatro, que nació sin dientes, tenga dientes, que haya una ley de la música, etcétera, etcétera, que haya leyes subsectoriales. Entonces, pero eso es distinto a pensar que están esperando subsidios, porque yo creo que eso también hay que decirlo en voz alta. No es que la cultura la aspiración sea ser subsidiada. Vos decías ahora una palabra que es sostenibilidad, que ella misma pueda tener futuro, no porque alguien le dé la mano, sino porque reconoce su cuerpo entero. Exactamente, porque además nosotros lo que estamos pidiendo es que nos permitan trabajar, ejercer nuestro oficio. No estamos pidiendo que el Estado nos envíe maná desde el cielo y que nosotros con eso podamos comer pobrecillos. Ajá. Pedimos que nuestro trabajo, que es muy importante y que nutre la sociedad, sea también nutrido. Porque además casi todos los sectores productivos son subsidiados, pero el único que es cuestionado cuando es subsidiado es el nuestro. Además, no hay un solo país del mundo en donde no esté subsidiado la cultura. Y hay algo para notar que creo que hay que decirlo cada vez que se pueda. No habríamos sobrevivido a la época de confinamientos de la pandemia sin dos grandes médicos. Los doctores que mantuvieron el planeta en pie son obviamente la medicina y el otro, la cultura, que sostuvo el alma de los pueblos. Sin esa posibilidad que tuvimos de los conciertos vistos por el computador, todo eso que ahora nos parece incluso un poco bizarro, yo creo que no habríamos sobrevivido. Y nadie más generoso que el sector cultural. Si te lo piensas, al día siguiente ya estábamos abriendo todos nuestros contenidos a los soportes audiovisuales. Total. Cuando los grandes eventos deportivos y toda la industria del entretenimiento cerraba, nosotros estábamos poniendo a disposición de la humanidad todos nuestros contenidos y de manera gratuita. Entonces había ópera, los museos estaban abiertos para todo el mundo, teatro, música, danza, todos a un clic de distancia. Basta con que la gente quisiera consumirlo y no se cobraba ni un centavo. Y esto fue un acto de generosidad que efectivamente fue una medicina muy importante para la humanidad. Por la medicina en tiempos enfermos y por la medicina en tiempos ojalá no tan enfermos, yo te quiero dar gracias, Octavio, porque vos has sido para este país, digámoslo para que alguien lo entienda, una suerte de ministro de la cultura sin el cargo de ministro, pero sí con la responsabilidad y la pasión. Por eso, y aquí bajo la lluvia, te doy las gracias hoy y creo que todos los días, poeta. Muchas gracias. Seguiremos cantando bajo la lluvia. Sigamos, venga pues. Unidos. Gobernación de Antioquia.